Floricanto presenta. Número 141 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien, bajo la acción del Espíritu, es enviado para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. Bueno, quizás nos pueda sorprender el hecho de que exista esta pregunta dentro del compendio, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? Fijaros, o sea, el Espíritu Santo actúa en todos los profetas, pero se reserva una pregunta específica para responder a cómo ha actuado en este profeta en concreto, ¿no? Qué gran importancia se le da a este profeta. Y es que basta asomarse a la Sagrada Escritura, por ejemplo. No sé si hemos caído en cuenta de este detalle. Cuando uno lee el famoso prólogo del Evangelio de San Juan, ese prólogo, una pieza de la Escritura clave, ¿no? Porque es que San Juan, el cuarto Evangelio, no narra, digamos, la infancia de Jesús, y ese prólogo está explicando teológicamente: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él nada se hizo de lo que se había hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la luz no le recibió. Son muy conocidas estas palabras, ¿no? Pero luego sigue el siguiente versículo. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Está hablando de la eternidad, de que Dios existía desde siempre, de que Dios creó el mundo, y de repente se refiere a Juan el Bautista. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Qué gran importancia tiene Juan el Bautista para que sea incluido en el prólogo del Evangelio de San Juan, allí donde está hablando de la eternidad de Dios y de su decisión de crear el mundo y de encarnarse. Y allí introduce, ¿no?, la figura de Juan el Bautista. O, por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Lucas se narra el conocido Evangelio de la Anunciación del Arcángel a la Virgen María, un momento clave de la historia de la salvación. Acto seguido viene ese episodio de la visitación de María a su prima Isabel, en la que María visita a Isabel al mismo tiempo que desde el seno de las madres Jesús visita a Juan, a su primo Juan, al mismo tiempo que Dios visita a su pueblo. Es impresionante, ¿no?, que tenga lugar de esta manera ese relato, incluido en el momento de la llegada de Dios, ¿no? Juan Bautista es casi aquel en el que se escenifica de cómo Dios visita a su pueblo. Juan Bautista está representando al pueblo entero al que Dios viene a visitar a través de esa encarnación en el seno de la Virgen María. Para entender de qué manera Dios actúa en Juan Bautista, hay un texto clave que está en el capítulo 1 de San Lucas, en el que Zacarías, el padre de Juan Bautista, recibe el siguiente mensaje de Dios. No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es un texto
muy importante para entender cuál es el plan, el designio de Dios en Juan Bautista. Primero hay una afirmación clave, ¿no?, que está en el mismo seno de su madre, el mismo seno de Isabel, fue lleno del Espíritu Santo. Ha sido, por lo tanto, santificado. Bueno, se distingue, ¿no? Se distingue lo ocurrido con María, porque María estaba preservada, fue concebida sin pecado original. No es el caso de Juan Bautista, pero aunque él fuese concebido con pecado original, como todos nosotros, sin embargo, ya en el mismo seno materno fue lleno del Espíritu Santo, fue plenamente santificado antes de su nacimiento. Concebido con pecado original, sí, pero santificado ya en el seno de su madre, por esa visita que le hizo Jesucristo, ¿no?, estando en el seno de María, en la cual se le estaba ya entregando el don de la redención. Esa es la primera afirmación. La segunda, actúa con el poder de Elías, es decir, lo mejor del profetismo del Antiguo Testamento, el don que Dios dio a Elías, que era el profeta de los profetas. Ese Elías está actuando en Juan Bautista. Acordaros cómo Eliseo, cuando Elías marcha con un carro de fuego a los cielos, dice: dame una parte de tu espíritu. Bueno, pues ese espíritu completo de Elías está actuando en Juan Bautista. ¿Y qué es lo que le está encomendando, ¿no? Pues el Espíritu Santo está dándole el don de llamar a las conversiones, llamar a la conversión de los corazones, preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Ese es el cometido, preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. Para eso fue suscitado Juan Bautista por el Espíritu Santo, para eso fue santificado en el seno materno, para preparar un pueblo bien dispuesto. Se consuma así ese habló por los profetas que decíamos en el punto anterior del compendio. El Espíritu Santo habló por los profetas, sí, y de una manera especialísima por Juan Bautista, de una manera especial, ¿no? Fijaros que el Evangelio de San Juan, cuando habla del testimonio de Juan Bautista, dice, ¿no?, Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, Juan Bautista ha tenido el don de ver, pero ver con los ojos de la fe. No solo es un ver exterior, sino un ver y penetrar el misterio de Jesucristo, del Dios encarnado. Yo lo he visto y he dado testimonio. Él es el que dice: este es el que esperábamos. Juan Bautista ha sido el elegido para mostrar al mundo que había llegado el Dios hecho hombre.